Saludos profesora, mi nombre es Joan Alberto Viloria Briceño y formo parte de la materia Sistemas Satelitales. En este momento pues le voy a hablar acerca de la actividad número 4, la cual está enfocada a cada una de las etapas que se encuentran dentro de un sistema satelital. Recordemos que los sistemas satelitales son importantes ya que con este tipo de comunicación podemos llegar a cualquier parte del mundo. Ya que los satélites pueden cubrir una gran cantidad de espacio para poder enlazar las estaciones terrestres. Este, Continuamos. En este caso, pues, de lo que dice la actividad es que deberíamos elegir una de las etapas que se encuentran en donde se destacan la etapa de banda base, la etapa de frecuencia intermedia y la etapa de alta frecuencia. En este momento, pues yo elegí la parte de alta frecuencia que tiene la explicación de ciertos componentes en los que se encuentra el combinador, el amplificador de potencia, el duplexor, el amplificador de base ruido y el divisor, el seguimiento y la parte de la antena. O sea, es ya la última etapa para que se haga la comunicación de las estaciones terrestres. En este momento, pues, el combinador, que es una de las etapas o de los componentes que se encuentran dentro de esta etapa de alta frecuencia, el combinador es simplemente un dispositivo, ¿sí?, que lo que hace es combinarme dos o más frecuencias y en este caso pues tener una sola frecuencia o una única señal de salida. Entonces entran las dos frecuencias, puede ser una frecuencia de transmisión y de recepción y sale una única frecuencia. Eso es lo que hace el combinador. Como lo dice su nombre, pues combina este tipo de frecuencias. También tenemos el amplificador de potencia. El amplificador de potencia pues tiene hay dos tipos de amplificadores de potencia: los amplificadores de estado sólido y los amplificadores de tubo de onda progresiva. En este caso, pues aquí en esta imagen podemos ver los amplificadores de potencia de tubo de onda progresiva y los amplificadores de estado sólido. Los de estado sólido, si los podemos apreciar, son amplificadores que se encuentran ya en la parte de afuera de la antena. Los otros sí están en la parte interna o en la parte indoor de donde se colocan los equipos. ¿Okay? El amplificador de potencia pues simplemente es que cuando llega la señal, pues yo voy a amplificar esa potencia para que llegue con más fuerza al satélite. Recordemos que estamos alrededor de 36.000 kilómetros desde una estación terrena hacia el satélite donde estamos apuntando. Entonces por eso necesito el amplificador de potencia que forma parte de esta etapa de la alta frecuencia. También tenemos el duplexor. El duplexor simplemente pues es un dispositivo que también está integrado dentro de estas antenas satelitales y simplemente pues tenemos una única entrada y esta a su vez se divide, aquí como lo muestra la figura, en dos, en una parte de transmisión y una parte de recepción. Eso es lo que me hace el duplexor. Simplemente pues me une esas dos frecuencias, tanto de la transmisión como la recepción, y emito una sola onda hacia el satélite. Pues el satélite tendrá una parte de multiplicación y de multiplicación para poder lograr cuál es transmisión y cuál es recepción. También tenemos el amplificador de bajo ruido. El amplificador de bajo ruido es un amplificador que se encuentra en la parte del LNA, que dice amplificador de bajo ruido, o también lo podemos llamar, también conforma parte, porque un amplificador de bajo ruido, para que se pueda ejecutar, pues necesitaba de un cable Heliax grueso y demasiado costoso. Entonces hicieron parte de este LNA, hicieron parte el LNB.
que significa low noise block converter. Entonces es el bajo ruido del bloque convertidor. Entonces, ¿qué es lo que hace el NNB y el NNA, que están compuestos dentro del mismo dispositivo? Pues es simplemente amplificar, tener esa amplificación de bajo ruido. ¿Por qué? Porque la señal llega del satélite a la antena, llega con muy poca capacidad o intensidad. Entonces este amplificador lo que hace es recibir esa señal y amplificarla al dispositivo que se encuentra terminal dentro de la estación terrena. Entonces el LNB simplemente lo que hace es ya no usar este cable Heliax, que es costoso, sino simplemente pues utiliza, convierte esa señal amplificada de bajo ruido, la convierte para que pueda ser transmitida a través de un conector o un cable RG6, que son muy utilizados dentro de estas antenas. También tenemos la parte dentro de toda esta estructura, entre todas las etapas, en este caso la etapa que yo elegí, que es la etapa de alta frecuencia, tenemos la parte del seguimiento satelital. El seguimiento satelital se realiza ya que nosotros tenemos que ubicar, tanto tener conocimiento de la ubicación de las estaciones terrenas como de la ubicación donde se encuentra orbitando estos satélites. ¿Para qué? Para tener esa compaginidad entre una estación terrena y el satélite por el cual este se está conectando. Recordemos que el satélite está en una órbita, ¿sí? Y la Tierra en ese momento pues está girando. Entonces el satélite también lo está haciendo de manera simultánea. Pero sí tenemos que contar con una serie de software que se utilizan para darle el seguimiento a toda esta estructura satelital, tanto de las estaciones terrenas como de los satélites que tenemos en una empresa determinada. Aparte de eso, pues tenemos las antenas satelitales, que ya esta es la última parte de toda esta parte de alta frecuencia. Recordemos que tenemos la parte de banda base, la etapa de banda base, la etapa de frecuencia intermedia y en este caso la parte de alta frecuencia. Entonces en la parte de alta frecuencia tiene un componente que es ya la parte de la antena, que es la que emite la señal hacia el satélite. Entonces hay varios tipos de antenas que se encuentran, que son antenas satelitales, que se encuentran dentro de un sistema satelital. Por ejemplo, las que tenemos aquí en la primera parte, estas son antenas que son unidireccionales. Unidireccionales, ¿por qué? Porque son antenas de televisión que solamente bajan información del satélite. El satélite pues tiene la información, en este caso de los canales de televisión, y simplemente la antena lo que hace es bajar esos canales y poderlos tener dentro de el hogar o dentro de donde se instale este tipo de antenas. También tenemos estas antenas que están aquí abajo, que son antenas que son antenas bidireccionales. Bidireccionales, ¿qué significa? Que pueden transmitir y recibir. Entonces en este caso yo puedo transmitir y recibir. Estas antenas son ubicadas, por ejemplo, dentro de una estación base, en donde yo necesito tener transmisión hacia el satélite envía esa transmisión que le llega de esta antena, se la envía a la parte del core, en este caso del core de la red, y él a su vez le contesta con la información al satélite y el satélite se la envía de nuevo a la antena. Entonces son antenas bidireccionales. Si logramos ver, fíjense que hay dos cables, de los cuales uno es transmisión y el otro es recepción. ¿Ok? Y con respecto a las otras antenas, que son estas que están aquí arriba, son antenas de mucha más magnitud, ya que son antenas que necesitan tener una comunicación constante con el satélite, y estas son las que nosotros podemos ubicar dentro de los nodos de red. En este caso pues son antenas muy grandes que necesitan tener conexión con el satélite para que puedan recibir y transmitir este tipo de información. ¿Ok?
Entonces, estas grandes son las que se utilizan más que todo en los sitios que reciben información de las estaciones terrenas. Recordemos que hay varios tipos de comunicación de estas antenas, porque puedo tener enlaces punto a punto, ¿sí? Que voy desde la estación terrena al satélite y del satélite a la otra estación terrena. Eso es un enlace punto a punto. Puedo tener enlaces punto multipunto. En este caso son las antenas de este tipo de televisión, ¿sí? Que simplemente pues lo que hago es recibir información del satélite a varias estaciones terrenas que cuentan con este tipo de antenas. Entonces son varias que reciben de un solo punto. Y estas las puedo utilizar en estaciones punto multipunto también, pero en este caso para que pueda existir transmisión y recepción. O sea, puedo utilizar, por ejemplo, una conexión a internet. En una conexión a internet necesitamos que el enlace sea bidireccional, que yo pueda transmitir información y pueda recibir información. Eso es con respecto a esta parte de la etapa de la parte de alta frecuencia. Y para darle mi último aporte con respecto a la comunicación satelital, se tiene entendido que ya se están haciendo a nivel de 6G, se está haciendo pruebas con satélites. Esto se está haciendo en el país de China. Ellos están enviando el satélite para hacer pruebas de 6G, lo está enviando a una órbita de 500 kilómetros. O sea, no va a llegar a los 36.000 kilómetros de los cuales nosotros tenemos los satélites orbitando en esa altitud, sino simplemente pues estos satélites van a orbitar a 500 kilómetros desde la Tierra hacia 500 kilómetros. Entonces, por ende, pues vamos a tener mucho mayor ancho de banda, se va a contar con una velocidad de transmisión mucho más corta, porque el satélite no está tan alejado o tan retirado del sitio con el cual nosotros nos vamos a conectar. ¿Ok? Hay muchas empresas que en este caso pues están colocando sus satélites en órbita. En una de las empresas es Amazon, el cual está haciendo el lanzamiento de alrededor de, o sea, tienen pensado hacer un lanzamiento de alrededor de 3.400 satélites a nivel mundial para poder llevar conexión de internet o conexión de datos a cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, profesora, por eso pues ya terminé con mi intervención. Espero que le haya gustado. Muchísimas gracias. Que tenga una feliz